Más de 4.000 soldados estadounidenses, principalmente marines, y 650 militares y policías afganos, apoyados por aviones de la OTAN, han iniciado hoy una amplia ofensiva en Afganistán contra los talibanes. Los ataques se están realizando en la provincia de Helmand, en el sur del país. Un portavoz militar ha calificado la ofensiva como la más grande lanzada en el país desde que Barack Obama anunció el aumento de efectivos en Afganistán. Vamos a saludar al portavoz de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué significa exactamente estar ya en el nivel 5 de alerta? Eso quiere decir que una pandemia es eminente. Una pandemia es eminente. They think so little of you, they think you don't even listen or even care and that you can't even understand me. I know how to beat them. And you beat them by having a huge awakening. You beat them by totally jolting out of the fad-driven society. They know you're tribal. They know you're fad-driven. They know you're peer pressure-driven, like a dog. Ya hemos visto una transmisión en comunidades en 2 países y entonces quiere decir que esta enfermedad se está propagando. Esta enfermedad se está propagando. ¿En qué medidas tienen que tomar los gobiernos impulsadas desde la OMS para intentar evitar que esto vaya más, para intentar evitar, si es que es evitable ya, la pandemia? Bueno, es decir que quizás va a haber una pandemia, entonces ahora tomar medidas de mitigación es lo más importante. Hoy damos la bienvenida a Kaká. Esta enfermedad se está propagando. Hoy ha llegado el momento. Hoy damos la bienvenida a Cristiano Ronaldo. Ahora tomar medidas de mitigación es lo más importante. La recuperación económica. Hay mejores señales en este segundo semestre. España, después del Reino Unido, es el segundo país europeo en el que se han producido muertes a causa de la gripe A. Esta enfermedad se está propagando. Todavía hay que determinar los grupos de riesgo y por eso todas las conclusiones se pondrán después en común en la Unión Europea para actuar de manera conjunta de cara al otoño. Ahora tomar medidas de mitigación es lo más importante. En Madrid, la Consejería de Sanidad confirma casi 500 contagios y con estas cifras podemos afirmar que más del 80% de los enfermos de gripe A de España están en la región. Ahora que la enfermedad es una pandemia, lo más importante, dicen, es vigilar la evolución de los pacientes, la gran mayoría leves, y por eso, ante la aparición de los síntomas, esta enfermedad se está propagando. Recomiendan acudir directamente a los centros de salud o los hospitales sin llamar al 112. Ahora tomar medidas de mitigación es lo más importante. Recomiendan acudir directamente a los centros de salud o los hospitales sin llamar al 112. Todos quieren hablar de Irán, pero Estados Unidos y Rusia se niegan a entrometerse. Muchos asuntos y una ausencia importante. El presidente chino, Hu Jintao, ha vuelto a su país por el levantamiento de la comunidad uigur. Luis Rodríguez Zapatero volverá a reencontrarse esta tarde con los miembros de las naciones más poderosas del mundo. Hoy la ministra de Sanidad ha viajado a un encuentro de alto nivel en Cancún. Allí, junto a la directora de la Organización Mundial de la Salud y los ministros de Sanidad de los países en los que también ha habido muertes, sobre todo México y Argentina, debatirán sobre los protocolos a seguir y la administración de vacunas y tratamientos antivirales. Todavía hay que determinar los grupos de riesgo y por eso todas las conclusiones se pondrán después en común en la Unión Europea para actuar de manera conjunta de cara al otoño. A huge mind control exercise, a literal war on freedom and liberty worldwide is taking place. And you can just Google, UN says swine flu outbreak good for globalism. Or globalists say flu outbreak good for world government. And you will see them in the news bragging that this is helping them set up a world government. They need a crisis to offer their solution. This is a takeover drill, a federalization drill, not just in the U.S. or Canada or Mexico, but in Europe and all over the planet. Governments love to grandstand and tell graduates at high school or college you can't shake hands, to cancel public events, to shut off food and water to Mexico City, now causing rioting. They love it. They're also admitting themselves, as Janet Napolitano said last Sunday, now 6-7 days ago,
that, oh, this flu will probably fade out, but another big pandemic will come, will happen. It's a foregone conclusion. So let's not forget about that. And they're saying that this flu will probably mutate right around the fall when flu season begins, so we better all go roll up our sleeves and get the shot they're going to have right on time. Recomiendan acudir directamente a los centros de salud o los hospitales sin llamar al 112. Ahora, tomar medidas de mitigación es lo más importante. They're talking about the federal government paying for 600 million doses for the 300 million Americans. Do you know how much profit that is when they're talking about the drug company that's chosen to make the vaccine get as much as $20 per shot? Google for folks so they can see it. 600 million vaccines to be made. I want that just came out today. We'll throw that up on screen for you. Not to mention the Tamiflu, antiviral drugs, and the rest of it. All this police state they built was for the American people, not for men in shadowy caves 8,000 miles away. So they're phasing all of this in. Also, in Austin, Texas, and all over the country, they are setting up mass quarantine tent cities underneath parking garages and another facility. I want people just to see the tent cities. You can just Google tent cities for flu outbreak. They're drilling how to federalize the locals. They're drilling and saying the NORTHCOM and the military will have this role during the coming flu. This is all a beta test drill. Now, last Friday and Saturday when we went on air, we said, we believe this is a hoax. We believe this is a fraud. So does homicide. None of us are going to make it out of this alive. Why are they saying, UN headlines, the greatest threat to humanity, could be greater than swine flu of 1918, could kill hundreds of millions. All these headlines I'm going to go through from the week when they had 60-something deaths. And then later this week, they had to admit, oh, it's really 12 deaths or 7 deaths or 10 deaths, but it's not more than 12.